La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto, bienvenidos a este programa que, como ya saben, emitimos semanalmente, en el que combinamos la noticia con la reflexión, con la cultura, con la literatura, con la filosofía y hacemos honor al nombre, un verdadero laberinto. Volvemos al estudio después de 2 semanas en las que pudimos emitir programas acerca de un pequeño periplo que tuvimos por los valles cruceños. Tuvimos una fantástica entrevista con Gilberto Beto Rueda, un amigo de la casa, sobre Valle Grande, titulada Valle Grande más allá del Che y del Carnaval. Pueden encontrarla tanto en nuestra página como en el podcast de Spotify, y también pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube. También tuvimos la anterior semana, pasamos una entrevista con Eduardo López Vega sobre el turismo en Comarapa, un lugar muy muy interesante, y no solamente es lo que nos contaron y lo que nos dijeron, sino es lo que vimos y lo que pudimos registrar, así que está muy bueno, no solamente el video, sino también ir a Comarapa vale la pena. Eso pues como una especie de retorno ahora a nuestro estudio, y por supuesto agradecerles siempre a las personas que nos dejan sus likes, que nos siguen en las redes sociales, tanto en la página de Facebook, en el canal de YouTube, en el podcast de Spotify, a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través del canal lavozuniversal.tv, a través de nuestros amigos de Aula Libre, a los que les mando un gran abrazo hasta La Paz, y bueno, a todas esas personas que nos siguen semana a semana y que están compartiendo inclusive las notas que tenemos, algunos desahogos que tenemos por ahí a modo de texto en la fanpage. Bien, empezamos entonces nuestro programa. Antes vale la pena recordar que, y es increíble que lo tenga que decir, que nuestro programa es un programa de opinión, es un programa de periodismo de opinión. No busquen en mí posiciones neutrales, no busquen una objetividad pura. No, yo vengo a hacer una opinión desde mi visión, que es la visión de la libertad y la visión del pensamiento. Lo digo porque hace unos segundos escuchaba a el gerente de epidemiología del saliente Servicio Departamental de Salud, sí, lanzando un ataque a los opinólogos que no estaban de acuerdo con algunas visiones que él tenía sobre el celebérrimo virus que anda por ahí. Lo digo porque no me gusta que se denoste tanto a la opinión, como si solamente la verdad pudiese ser vista a través de un microscopio o a través de una bata blanca. Hay varias maneras de ver la realidad, porque la realidad es muy compleja. Pero bueno, más allá de ese pequeño desahogo, empezamos. Y empezamos hablando de La Purga. Sí, hablamos de La Purga, pero no vamos a hablar de La Purga, de esa película que tanta ansia despierta en algunas personas que anhelan una fecha en la que pudiesen cometer delitos de manera impune. Aunque sí vamos a hablar de algo de impunidad. Me refiero a la purga, a la otra purga. Tampoco a la purga que hacen los animales. Aunque sí vamos a hablar un poco de desperdicio. Me refiero a la purga que ha mencionado el expresidente tirano y hombre de fraude, Juan Evo Morales Saima. Ha manifestado que desea una purga dentro de su partido. Y claro, este término, yo siempre he dicho que en política, como en la vida entera, hay que tener mucho cuidado con las palabras, con los términos. Y no es que le vayamos a exigir mucho a Morales, pero el término purga hace referencia a algo que está mal y algo con lo que hay que terminar o expulsar. Pero es además, dentro de la connotación política, una palabra violenta. Recordemos la gran purga de Stalin. Ojo, ¿no? Y la comparación no es ociosa, porque hay muchas prácticas dentro del movimiento al socialismo que se pueden asociar a una cultura política, por llamarlo así, de tipo de corte stalinista. Stalin, una de las grandes cosas, una de las grandes masacres que llevó, de las tantas, además de los gulags, llevó a cabo una purga para concretar su proceso en el poder de la Unión Soviética, y que era justamente acabar con aquellos que no estaban de acuerdo, acabar con los traidores de la revolución,
ese término de las purgas y limpiezas es muy, muy revolucionario, se arrastra ya desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa, tiene ese eco en el siglo XX y por supuesto con otras revoluciones más en Latinoamérica. Pero, a ver, más allá de lo que pueda hacer con su partido o lo que pueda hacer con sus esbirros, hay algo que es muy peculiar en este lenguaje y en esta percepción de esta aparente lucha interna entre sectores del movimiento al socialismo, porque tengo mis dudas al respecto. Pero, bueno, si yo voy a ir a amenazar, o si este sujeto va a ir a amenazar a miembros de su propio partido que comparten directamente una ideología, que comparten una visión de la vida, ¿qué le impediría amenazar o purgar / eliminar a los contrarios? O sea, ubiquémonos en ese contexto. Si soy capaz de amenazar con sacar, purgar, porque no dijo un proceso disciplinario, no dijo una reestructuración, no dijo un cambio de mentalidad, dijo purga. Los registros están ahí. Entonces, ¿ustedes creen que se van a detener frente a los otros? ¿Ustedes creen algún reparo en generar violencia, purgas y limpiezas contra los otros? Ojo, porque esto tiene muchas facetas. El siglo XX, ese siglo que ya hemos dicho varias veces, Octavio Paz llamó el siglo en que el Estado mostró ser el verdadero asesino, se han llevado muchas purgas, no solamente de carácter étnico, no solamente de carácter racial, sino también de carácter ideológico. Y lo peor de esas experiencias ha pasado hacia el siglo XXI y se ha reinventado en alguna forma más o menos que aparenta ser nueva, pero que en el fondo es lo mismo. Y es esa misma mentalidad a la que le gusta el cementerio, a la que le gusta el silencio, o en el mejor de los casos le gusta el monólogo. Porque no admite una voz disidente, ni siquiera en su partido. Mucho menos la va a admitir en la sociedad con alguien que no vea con sus mismos ojos la realidad. Así que ojo con los deseos de purga de Juan Evo Morales Ayma y de su séquito, porque no creo que se queden solamente en el discurso ni que sean metáforas. Para ellos sí hay un deseo de acabar con quien no está de acuerdo. Y el proceso de corrupción, el proceso es no solamente corrupción, pero no solamente la corrupción en el sentido del cohecho, por llamarlo de alguna manera jurídica, sino también de haberse corrompido las instituciones. Venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, y digo desde hace mucho tiempo en serio, desde hace 2 años, desde que iniciamos, un poco más, 2 años y medio, desde el 19 de noviembre del año 2018 en que iniciamos este programa, que al ciudadano común a veces se queda poco atento a lo que tiene trascendencia política, pero que no se queda en la política. Me explico. Es muy común referirnos a los beneficios que tienen, que reciben las personas de impunidad, en los fallos de jueces, en el accionar de fiscales. Es muy común. Pero pensamos, piensa erróneamente, que ese proceso de impunidad va a quedarse solamente en los casos políticos, como en la persecución a exmandatarios, a exministros, o a cualquier ciudadano que ose oponerse. No, hay un asunto, y es que esa forma de proceder, esa forma de actuar, también contamina al ciudadano común en su vida diaria, al ciudadano común en su transitar por la justicia. Y si no, veamos lo que ha pasado. Tristemente, semana con asesinatos, semana con infanticidios, semanas con feminicidios. ¿Y qué es lo que hay? Hay una culpa de las instituciones que no cumplen su labor y que han beneficiado y siguen beneficiando a los amigos del poder. Y los amigos del poder no son solamente los que se ponen el azul, blanco y negro en su uniforme. Son quienes se benefician de esos vínculos. Quienes levantan el teléfono o el WhatsApp para mandarle un mensaje, para aceitar los engranes de la justicia con un policía, un fiscal o un juez, no ser detenidos y volver a delinquir. Y llevar más sangre a los titulares de esta sociedad que ya de por sí es bastante triste. Sí, hay una responsabilidad política en esto, y es la de poner gente incapaz
es la de poner gente que solo está ahí por sus influencias con el poder, que de criterio jurídico no tiene mucho, diría casi nada, y de moralidad tampoco tiene nada. Entonces se los coloca ahí por un favor político, terminan favoreciendo no solamente al partidario, sino al amigo del partidario, o a quien pueda poner el dinero suficiente, y pasan las cosas que pasan. Así que ojo, el ciudadano común, hombre, mujer, niño, también termina siendo víctima de la manipulación política de la justicia, aunque no esté metido en política. Pasará en el derecho, en los juzgados penales, pasará en el área civil, pasará en el tema laboral, en el administrativo, en el tributario, en todos. Porque el poder es eso, una expresión de lo más inmundo a lo que puede llegar el ser humano. Y por supuesto, hace falta también que el poder pueda operar en ciertos sentidos al margen de la legalidad, disfrazando muchas veces de un ideal de seguridad, algo que tiene que ver simplemente con el abuso de los bienes y de las instituciones públicas. El ministro de gobierno, este joven muchacho que yo conocí hace mucho tiempo en otros lugares, por Santa Cruz, se ocupó hace unos días de un asunto de un ministro, un presunto caso de corrupción, que seguramente es real, porque no voy a venir a justificar al ministro Characayo, pero dentro de sus desplantes el ministro de gobierno manifestaba que se le escapó de alguna manera que había una intervención de teléfonos. Ya no sé si será hackeo, no sé si será la clásica clonación, no lo sé. Lo hizo en televisión pública, pueden encontrar la declaración en Unitel. Y bueno, y la periodista, relativamente atenta, le pregunta sobre aquello. Y por supuesto se salió el ministro con esta idea de que no, hay cosas que por la seguridad del Estado yo no puedo decir. Bajo la idea de la seguridad del Estado, la gente se pasa por donde quiere y por donde puede las garantías constitucionales, la privacidad de la gente y cualquier límite a las libertades. El poder es muy hábil, y el masismo lo ha demostrado, para poder camuflar con esta idea de la seguridad, de la protección, como casi todos los gobiernos autoritarios, como todos los gobiernos autoritarios del mundo, inclusive por la salud, sus ansias de control y de poder. Entonces, mucho ojo, porque no es una declaración sencilla, es una verdadera declaración de que todos estamos siendo vigilados, no solamente en redes, no solamente por nuestros teléfonos, sino a la vieja usanza también, bajo el pretexto de la seguridad. Al parecer esa oficina del Ministerio de Gobierno tiene alguna especie de espíritu extraño. Menos mal que no creo en esas cosas, pero si revisamos cada ministro de gobierno que ha tenido este país, no solamente reciente, en el transitorio, en otras, sino durante la historia completa del país, seguramente nos vamos a encontrar con más de una figura repetida. Por lo menos no serán ideológicamente afines, pero sí lo son en cuanto a sus mentalidades y en cuanto a su deseo de abusar de ese cargo. No tolero los pinchazos telefónicos, no tolero el espionaje, así digan porque es la seguridad. Si me van a dar a elegir entre seguridad y libertad, 1000 veces a ojos cerrados la libertad. Hay precios que pagar por vivir en una sociedad libre. Y a veces la posibilidad de que haya inseguridad es uno de ellos. Y yo estoy dispuesto a pagarlo. Para eso es la libertad. Pero si en Bolivia tenemos que hacer un rastreo de nuestras infamias, seguramente hay que ir mucho más atrás de este último régimen. Y una de las expresiones que seguramente hemos escuchado mucho este tiempo en Bolivia, sobre todo en el mes de abril, es ese famoso tema de la revolución del 9 de abril. Un año más se ha cumplido de la revolución del 52, esa revolución que es alabada por muchos. Yo siempre he dicho que en Bolivia hay dos cosas que están así súper clavadas bueno, hay varias, ¿no? Pero dos cosas que políticamente están muy clavadas en la cabeza de la gente. Uno, y parecen como casi obligatorios en ciertos ámbitos de juventud, y de no solo juventud, pero sí ingenuidad, que son el servicio socialista obligatorio, trotskista obligatorio, que alguna vez todos parece que hay que pasar por eso para interesarse por política, y el otro, ese culto a la revolución del 52. Pero a ver, nadie va a negar que había una injusticia antes del 52, eso está claro. Pero, ahora, si vamos a empezar a alabar una revolución
que estableció las bases de un nacionalismo muy, muy crudo, que estableció un régimen de persecución y hasta de campos de concentración. Sí, en Bolivia hubo campos de concentración. Googleen sobre eso y vean y revisen el nombre de San Román. Y van a ver que en Bolivia sí hubo campos de concentración auspiciados por el MNR. En el caso de Santa Cruz, recuerden la masacre de Terebinto. Y así vamos a encontrar muchísimas cosas también relacionadas y emergentes de la revolución del 52. Porque esto parece una obviedad, pero hay que decirlo, las revoluciones, ya sea de la francesa, la soviética, la cubana y también la mexicana y por supuesto la boliviana, no se quedan solamente pues en el año o en los meses de la revolución, esparcen procesos que a veces son demasiado largos, peligrosos, sangrientos, van más allá del año o la fecha de la revolución. Entonces, cuando hay que analizarlos en todo el contexto. No solamente en la fechita del 9 de abril y salir a hacer con el simbolito rosado que les encanta tanto. A mí no. Pero mucho ojo con glorificar la revolución del 52, porque también hay cosas que, y eso lo hablábamos el otro día con algunos amigos, que en el surgimiento a largo plazo del movimiento al socialismo y de este presente tan que tenemos, sientan sus bases en el 52. Y repiten muchas de sus prácticas. Así que mucho cuidado con quienes, los rosados que se escandalizan del MNR, del movimiento al socialismo, pero que tienen o tenían muchísimas prácticas en su tiempo. Y una de esas prácticas es precisamente el territorio. Y sobre esto quiero ser breve porque lo voy a desarrollar más adelante con alguien que sabe más de esto. Pero veía el otro día el mapa, números y mapas de los municipios ganados por el movimiento al socialismo en las últimas elecciones. Es cierto que los principales municipios y gobernaciones no las gana, de hecho las pierde en la segunda vuelta. Pero gana en el caso especial del departamento de Santa Cruz, gana en ciertos municipios que antes no había ganado. Me refiero a la Chiquitanía, me refiero al Torno y La Guardia. ¿Y por qué son importantes? Ustedes me dirán, sí, gana. Geopolíticamente son muy importantes. Imagínense ustedes si en la crisis por el fraude del 2019 el MAS hubiese controlado esos municipios. Hubiera sido mucho más complicado defenderse de cualquier agresión, como lo que pasó en Montero, algo así, que era el municipio que controlaba el movimiento al socialismo. Es posible, ojo con esto, y piénsenlo bien, es posible que en determinado momento, ante una crisis política, territorial, el movimiento al socialismo use, y de hecho lo va a usar porque están entrenados en eso, en la violencia, estos municipios como puertas de ingreso hacia ocupaciones territoriales del departamento, o de contención, o lo que les encanta, los cercos, les encanta dejar sin comida y sin oxígeno a las personas. Y teniendo toda la estructura y recursos de los municipios ya mencionados, el Torno, La Guardia, la Chiquitanía, pueden hacer mucho daño ante cualquier movimiento de reivindicación o de búsqueda o en la búsqueda de que se respeten derechos más o menos constitucionales y libertades. Entonces hay que tener cuidado con ese avance territorial. Esa es otra herencia también de 1952 del MNR. Así que dejemos de glorificar la revolución del 52. Vamos avanzando en el programa. Ya saben, agradecerles como siempre por su atención, por estar escuchándonos y viéndonos y soportándonos. Recordarles que pueden encontrar todos nuestros programas, no solamente los de análisis político, sino los otros videos que hacemos en nuestra página de Facebook, El Laberinto 2.0, en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre y en nuestro podcast de Spotify. Ahí nos pueden encontrar, denos like, suscríbanse, sigan el contenido. Y por supuesto, la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM y el canal lavozuniversal.tv, que es también la página en la que estamos. Y finalizamos con un comentario rápido sobre este tema de las famosas dosis de inmunización. No quiero decir la palabra con B porque en Facebook pone un anuncio horrible cuando alguien usa la palabra con B y no me gusta. O sea, ya sabemos a qué nos referimos. Pero quiero referirme porque esta semana han llegado una interesante cantidad de dosis, lo voy a admitir, no lo suficiente, llegaron 200,000 para toda Bolivia, se dice que hasta en las siguientes semanas llegarán más, pero es todavía poco, considerando el caudal de gente y la eventual salida de una nueva ola del famoso virus y todo lo que puede pasar.
Otros países, aquí al lado, ya lo hemos dicho, Chile ya tiene un proceso de vacunación muchísimo más avanzado. Está bien, se celebra que lleguen las vacunas. Sería mejor que llegue más rápido. Sería mejor que no se hiciese, ya dije la palabra con B. Sería mejor que no se haga tanto show político cada vez, porque hoy día hubo show político en Cochabamba, cuando se recibieron, en el Alto, cuando se recibieron, seguramente acá los chicos del CEDES y del municipio harán su show, y así. Entonces, si pudiéramos reducir al mínimo los shows cada vez que llegan dosis, y ser más rápidos, tener más celeridad en la distribución y en la inmunización de las personas, sobre todo mayores, que ya están las mayores de 80, esperemos estos días para las mayores de 70, sería mejor. Hagamos ese pequeño ejercicio, o hagan ese pequeño ejercicio, cambien un 30% del espectáculo y del show, porque ya no hay elecciones, muchos ya perdieron y se van, incluyendo los del municipio de acá de Santa Cruz de la Sierra. Cambien eso por ser más eficientes, por favor, por lo menos sean dignos al momento de irse. Porque en el momento en que tengan que seguirse las auditorías y procesos, porque tienen pendiente muchas cosas, por lo menos lávense un poquito la cara antes de irse y disimulen un poco con todo lo que se están llevando y robando. Sí, es para ustedes, amigos, de verde claro. Bien, vamos finalizando entonces el programa. Agradecerles por su atención a todas las personas que nos han dejado sus likes, que nos han dejado sus comentarios, que han compartido el contenido del programa, que nos siguen, ya saben, a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro podcast de Spotify, en la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM y a través del canal de lavozuniversal.tv. Mi nombre es Andrés Canseco. Esto ha sido una entrega más de El Laberinto. Nos veremos la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.